La imagen de Marilyn Monroe no es solo un conjunto de fotografías icónicas, sino un símbolo construido y cuidadosamente cultivado que ha trascendido décadas. Su apariencia, su estilo y su actitud fueron diseñados para proyectar una mezcla irresistible de sensualidad, inocencia y glamour. Desde que alcanzó la fama en los años 50, su imagen ha sido repetida, reinterpretada y comercializada en todos los medios posibles: cine, publicidad, moda, arte y cultura pop. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your... La bomba sexy nació como Norma Jean Mortenson, con cabello castaño. Su transformación incluyó un cambio radical a rubio platino, con rizos suaves que se convirtieron en su sello personal. Sus curvas, su forma de vestir y sus poses siempre realzaban su feminidad. Usaba vestidos ajustados, escotes pronunciados y telas que resaltaban su figura. Su imagen reflejaba a la mujer idealizada de la época. I couldn't aspire. Hablaba con un tono dulce, casi susurrante, que la hacía ver vulnerable y seductora al mismo tiempo. Su forma de caminar, con la cadera balanceándose, reforzaba esta imagen. Fue presentada como una doncella sexy, pero con un aire de inocencia, como si no fuera del todo consciente de su impacto en los hombres. Esta dualidad la hacía única y la diferenciaba de otras actrices de su tiempo. Su expresión era clave: labios rojos, sonrisa amplia y una mirada que combinaba coquetería con melancolía. En sus fotografías y películas parecía radiante, pero con un aire de vulnerabilidad. Su imagen no fue accidental, fue una creación meticulosa, un arquetipo que combinaba belleza, deseo, fragilidad y misterio, lo que la convirtió en una de las figuras más reconocibles y reproducidas de la historia. I don't care, don't love nobody. Erróneamente fue encasillada en roles de rubia tonta. Tenía un gran talento para la comedia y el drama. Sus actuaciones en películas como Sunlight y Hope, Una Eva y dos Adanes de 1959, con la que ganó un Globo de Oro por su papel. Su actuación es ágil, carismática y llena de matices. Bus Stop de 1956. Aquí mostró una actuación más dramática, ganándose elogios de la crítica. En ella tuvo una de sus interpretaciones más serias. The Misfits o Los Inadaptados de 1961, escrita para ella por Arthur Miller. En este film dejó ver su profundidad emocional y vulnerabilidad. Marilyn estudió actuación seriamente. Tomó clases con Lee Strasberg en el Actor Studio, el mismo maestro que entrenó a actores como James Dean, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Sidney Poitier y Marlon Brando. Strasberg incluso dijo que tenía un talento natural excepcional.
El problema era que los estudios no la tomaban en serio y la encasillaban en papeles de mujer ingenua y sexy. Lee Strasberg fue de las pocas personas que la conoció muy bien, llegando a convertirse en uno de sus grandes pilares en su vida, ya que la actriz no tenía familia ni amigos cercanos. El vínculo entre ellos fue forjándose con el paso del tiempo y Monroe llegó a convertirse en un miembro más de la familia. Por ello, tras su fallecimiento, el 4 de agosto de 1962, con tan solo 36 años, gran parte de su fortuna fue heredada por Lee Strasberg. 2 décadas más tarde, cuando Strasberg murió, las propiedades de su antigua amiga quedaron en manos de su esposa, Anne Strasberg. Algunos años después, mientras la viuda de Lee Strasberg ordenaba su piso en Nueva York, realizó un hallazgo sin precedentes. Escondidas en el fondo del armario de la habitación de sus hijos, encontró 2 cajas que su marido había dejado ahí tiempo atrás. Después de más de 40 años en la oscuridad, Anna Strasberg las abrió y en su interior halló una colección de un valor inigualable. Ahí estaban los poemas y escritos de Marilyn Monroe, libretas, agendas, sobres, cartas y papeles quedaron esparcidos por el salón de Strasberg, que conmocionada empezó a leer todos esos fragmentos, esbozos y versos. En aquellos textos había quedado resguardada para siempre la verdadera Marilyn Monroe, el lado más íntimo de una imagen cuya profundidad era desconocida para el mundo. Tras organizar todo aquel material inédito, Strasberg se planteó utilizarlo para hacer una película, pero pronto descartó la idea. No quería convertir un contenido tan personal en algo sensacionalista, ni lucrarse a costa de la actriz. De esta manera, Strasberg decidió publicar todo el contenido en un único libro, para que al mundo le llegara una sola voz, la de Marilyn Monroe. 3 años después, los manuscritos de Monroe llegaron a las librerías bajo el título Fragmentos. Poemas, notas personales y cartas en un cuidadoso volumen editado por Stanley Buchtal y Bernard Cornwell, publicado por la editorial HarperCollins. En el prólogo, Buchtal y Cornwell describen a Marilyn como una mujer culta y curiosa, con un profundo deseo de entender a los demás, al mundo exterior, al destino y a sí misma. Aunque la imagen pública que proyectaba era de una mujer infantil y despitada, en la vida real era una persona culta, con una gran sed de conocimiento. Leía con frecuencia y tenía una biblioteca personal con más de 400 libros, incluyendo obras de Dostoyevsky, James Joyce y Sigmund Freud. Escribía poesía y reflexiones personales profundas. Estaba interesada en la política y los derechos civiles. Además, era una mujer astuta en los negocios. Creó su propia productora, Marilyn Monroe Productions, para tener más control sobre su carrera, algo poco común para una actriz en los años 50.
El libro de Marilyn revela a una mujer joven, reflexiva, insatisfecha con las apariencias superficiales y con anhelos de encontrar la verdad en el fondo de su corazón y en el de las personas. Los poemas, escritos a lápiz y repletos de correcciones y cambios, reflejan los temas que más le preocupaban: la muerte y la soledad, la inseguridad y el dolor de una infancia difícil, su inquietud y sed de intelecto y el contraste entre un mundo interior prácticamente escondido y un mundo exterior tan público. En el poema Cuerpo y Alma, la propia Marilyn confiesa: a veces tengo la sensación de que soy un alma sin cuerpo, mostrando las diferencias entre cómo el mundo la veía y cómo ella se sentía realmente, tal y como repite en Cara y Cruz cuando afirma: mi corazón arde, pero yo soy escarcha fría resplandeciente. En Miedo refleja sus inseguridades a través de los versos. Tengo tanto miedo de que no me quieran que cuando me quieren no soy capaz de pensar en el instante cercano o lejano en el que dejarán de quererme. Y en Ser Feliz comparte: lágrimas que nadie ve ruedan por mis mejillas. Prueba de su soledad. Las notas personales y cartas descubren sus pensamientos más profundos, el dolor de una mujer que sentía que nadie la conocía realmente, las inseguridades de una persona extremadamente perfeccionista para la cual la vida era un cúmulo de decepciones. Además, dan prueba de que, incluso en sus últimos días, Marilyn seguía haciendo planes de futuro. Deseaba llegar a interpretar los grandes personajes de las obras de Shakespeare y quería crear una nueva productora asociada con su amigo Marlon Brando. Más allá de su vocación como escritora, Marilyn Monroe desarrolló una gran pasión por la literatura. Para afrontar la inseguridad que sentía por no haber terminado los estudios, Monroe compaginó sus rodajes con clases en la universidad. Además, leyó más de 400 libros, con lo que conformó su biblioteca personal. Nadie podía imaginar lo que hacía cuando no estaba rodando, porque no me veían en los preestrenos ni en las fiestas, explicó Marilyn Monroe al periodista George Belmont en una entrevista. Es muy sencillo, iba a la escuela. No terminé el instituto, así que empecé a ir a la UCLA por la noche, porque durante el día tenía que rodar. Hice cursos de historia de la literatura y de historia de Estados Unidos y empecé a leer muchas novelas de escritores maravillosos. Tal como explican en The Marilyn Monroe Collection, la variedad de los títulos de su colección reflejan tanto la inteligencia como los amplios intereses de Monroe. La actriz leyó novelas, poesías, historia, política, teatro, arte, biografías, teología, filosofía y psicología, adentrándose tanto en obras de autores clásicos como Dostoyevsky, Mark Twain, Tolstoy, Flaubert y Emily Dickinson, también de contemporáneos como Jack Kerouac, Hemingway o Dorothy Parker. Uno de los grandes libros que leyó Marilyn Monroe fue El Ulises de James Joyce, considerado el monte Everest de los lectores por su complejidad y extensión. Prueba de ello es la instantánea que le hizo a mediados de los años 50 Eva Arnold, la primera fotógrafa de la agencia Magnum, que era la reportera en la que más confiaba Marilyn. En la imagen, la actriz aparece sentada en un banco con el Ulises apoyado sobre las rodillas, completamente sumergida en la lectura.
Muchos han cuestionado la veracidad de esa imagen y han puesto en duda que fuera una fotografía espontánea. Richard Brown, profesor de literatura moderna de la Universidad de Leeds, escribió en una ocasión a Eva Arnold para preguntarle si Monroe había leído realmente el Ulises o si solo había cogido el libro para la imagen. Eva Arnold envió su respuesta al profesor. En la carta le explicaba: trabajamos en una playa de Long Island. Ella estaba visitando a Norman Rosden, el poeta. Por lo que recuerdo, han pasado ya más de 30 años. Le pregunté qué estaba leyendo cuando fui a recogerla. Intentaba hacerme una idea de cómo pasaba el tiempo. Me dijo que tenía el Ulises en su coche y que lo había estado leyendo durante mucho tiempo. Arnold rememoró cómo Marilyn le había comentado que leía el Ulises en voz alta para tratar de entenderlo, dada la dificultad de la novela. Dijo que le encantaba cómo sonaba. Escribió la fotógrafa en su carta. Cuando llegamos a un parque infantil para hacer fotos, sacó el libro y se puso a leer mientras yo cargaba la película. Así que, por supuesto, la fotografié, afirmó Eva Arnold, disipando las dudas sobre la espontaneidad del momento. Los poemas y manuscritos de Marilyn Monroe, unidos a su pasión lectora, dan vida a la mujer que hubo más allá de la joven rubia y radiante de la gran pantalla. Leerla en primera persona ayuda a completar el perfil de una actriz que no solo protagonizó más de 20 películas y revolucionó la historia del cine, sino que además fue una gran lectora e incipiente poeta, cuyos versos aún conservan la sensibilidad y el nervio que la caracterizaron.